Bueno, tal como lo anunciamos en la primera jornada, este año, 2020, en el que nuestra asociación cumple 20 años, creamos el área de deporte y sociedad para aportar desde la sociología profesional insumos para el heterogéneo y vasto campo del deporte argentino, ¿no? A través de investigación aplicada, de acompañamiento institucional, de generación de redes interinstitucionales. La misión del área de deporte y sociedad de la asociación es poder contribuir con nuestra especificidad a todas estas cuestiones. Bueno, queremos agradecer profundamente los auspicios institucionales que recibimos, los mismos también expresan nuestra vocación de tender puentes con toda la sociedad, ¿sí? Especialmente queremos agradecer la presencia en este panel, no sé si está todavía, del doctor Daniel Ricci, secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales, FEDUM, que brevemente lo vamos a invitar a que pues, den unas palabras también para esta actividad. No sé si Dani está por acá. Todavía no se conectó. Bueno, seguramente en algún momento lo vamos a tener por acá, pero bueno. Nada, nosotros queremos pedir, digo, por una cuestión de respeto también a lo que ocurrió y lo que acabamos de mencionar, la muerte de Diego, no queríamos arrancar esta actividad sin hacer un minuto de silencio en su memoria, así que los invitamos a todos a mutearse, y bueno, dedicarle un minuto de silencio a Diego Armando Maradona. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, está el doctor Daniel Rich entre nosotros. Le damos la palabra a Daniel. Daniel, bienvenido. Hola, sí, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, compañeras, compañeros. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes unas palabras en esta reunión. La verdad, un día triste, ¿no? Un día de luto, no solo para los argentinos, sino para todo el mundo, para el fútbol mundial. Haber perdido, bueno, siendo justamente una jornada sobre deporte y sociedad, la figura de Diego Armando Maradona, ¿no? Una persona que, más allá de lo que ha trascendido y lo que ha desarrollado a lo largo de su vida, creo que fue un ícono en el fútbol argentino mundial y obviamente en el deporte. Y también yo siempre digo que Maradona siempre ha estado del lado de los buenos, de los trabajadores, de los desposeídos, nunca olvidó su origen social y en eso siempre en Latinoamérica ha estado ayudando y colaborando con la causa de todos los gobiernos que han estado del lado de sus pueblos. Así que bueno, valga este homenaje tan difícil que uno hace por las redes y así este momento por eso sí poder estar presente, ¿no? Dicho esto, bueno, felicitar a, bueno, a Alejandro Terriles, a todos los compañeros de la Asociación de Sociólogos de la República Argentina. Casi digo psicólogos, perdónenme, porque vengo de una reunión de psicólogos. Y uno, por estar en FEDUM, que obviamente representa a trabajadores, docentes, universitarios de todas las profesiones,
uno un día está con medicina, otro día psicólogos, otro arquitectos, y a veces a uno se le mezcla las ideas en el cerebro. Así que felicitar entonces a la Asociación de Sociólogos de la República Argentina por esta actividad. Obviamente nosotros como docentes universitarios, como representantes gremiales, tenemos por una parte una gran cantidad de sociólogos que obviamente forman parte de la universidad pública y también participan en la organización. Y me parece que siempre digo que el deporte y la educación son dos de las actividades en las cuales obviamente debe haber políticas de Estado. Son las actividades que ayudan a formar al ser humano. Me parece que si queremos formar un ser humano comprometido socialmente, si queremos formar ciudadanos con compromiso con la sociedad, me parece que el deporte y la educación hacen que haya una formación integral que permiten ese desarrollo de las personalidades que pueden aportar a la sociedad. Y me parece que dentro de esto, bueno, en los 4 años de la pandemia anterior, de la pandemia macrista, la verdad que muchas de las entidades deportivas, los famosos clubes de barrios, los que tenemos algunas ganas, conocemos que en los barrios, bueno, empezamos a ir a practicar algún deporte, principalmente clubes de barrio, que la verdad que la pasaron muy mal por lo que fueron los tarifazos de luz, de gas, y varios clubes tuvieron que cerrar, estuvieron al límite. Y la verdad que me parece que una de las acciones importantes de la reconstrucción del Estado y de las políticas públicas tiene que ser obviamente tomar a la educación y al deporte como una parte de una política de Estado y que debe ser una política integral, que debe además atravesar, me parece, a todas las... Debe ser una política de Estado, no se puede ser solo una política que lleve adelante un determinado partido o sector. Me parece que como toda la sociedad tenemos que potenciar, y me parece que la actividad de ASRA de hoy, de deporte y sociedad, me parece que ayuda a potenciar esto, así que obviamente me parece que hay que hacer muchas más actividades de este tipo. Y en este sentido, bueno, desde la FEDUNA a nivel nacional y desde la Asociación de Docentes de la UBA, que después ahí también está el compañero Emiliano Cañasi, y hay también un par de profesores de la UBA que iban a hablar en el día de hoy. Me parece que está nuestro compromiso para trabajar conjuntamente con ASRA en estas políticas que hay que ir diseñando. Me parece que tenemos que tener un rol estratégico entre los docentes universitarios y en este caso los sociólogos, en ir generando políticas de Estado. Yo siempre digo que la mayoría de las profesiones se han ido proletarizando. Hoy la mayoría de los profesionales que ejercen su profesión lo hacen como trabajadores, y en este sentido me parece que dos organizaciones como ASRA y FEDUN tienen que trabajar juntos, por lo que decía antes, porque obviamente tenemos principios comunes, porque tenemos trabajadores que son comunes, que son afiliados a las dos entidades gremiales y profesionales, y me parece que en esto tenemos un gran desafío. La verdad que nuestro país y Latinoamérica en su conjunto, que es el continente más desigual del mundo, me parece que tenemos que generar políticas de Estado. Y obviamente los sociólogos me parece que tienen muchísimo que aportar en el diseño de esas políticas de Estado, no solamente en el deporte y en la educación, me parece que en el tema ecológico, me parece que es una de las cosas que hay que discutir. La ecología, las construcciones, yo digo, son demasiado importantes para que queden solo en la mano de los arquitectos. El diseño de las ciudades son demasiado importantes para que queden solo en la mano de arquitectos. Y me parece que, bueno, la profesión de sociología, la verdad que atraviesa varias de las políticas públicas que tiene que haber llevado adelante de un Estado. Así que, bueno, felicitarlos por la actividad de hoy, instar a que, Alejandro, a que sigamos haciendo cosas juntas. Tenemos previsto, ¿no?, a organizar alguna serie de cursos, de conferencias para el año próximo, así que hagamos todo lo que se pueda hacer, y me parece que hagamos esta cosa asociativo donde lo que logramos es generar
como decía, políticas que no solo beneficien a los docentes universitarios, beneficien a los sociólogos, que obviamente desde nuestro lugar de trabajo individual y colectivo lo vamos a hacer, sino que me parece que tenemos que ir generando políticas públicas que beneficien a toda la sociedad. Y me parece que ese es el desafío que tenemos que tener. Así que gracias, compañeras, compañeros, y bueno, sigamos adelante en esta tarea. Gracias. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tus palabras, por la vocación de la FEDUM para integrar a profesionales de nuestra disciplina, por la amplitud y bueno, efectivamente ya llevamos casi un año en nuestro primer convenio marco y estas jornadas no hacen más que sellar esa vocación de tender puentes entre la universidad pública y fundamentalmente nuestra disciplina. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, damos inicio entonces a esta segunda jornada. Nos acompañan los siguientes y prestigiosos expositores: Raúl Barrios, titular de la Cátedra de Psicología Aplicada al Deporte de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires; Gabriela de Roya, directora del Laboratorio de Estudios en Actividad Física de la Universidad de Flores; Gustavo Oscar Pérez Ladaga, director de la carrera de Terapia Física del Instituto Universitario de CEMIC; y el doctor Adrián Desiderio, presidente del Comité de Deportes y Salud de la Asociación Médica Argentina. Va a ser comentarista de esta segunda jornada el licenciado Emiliano Cañasi, que es el secretario gremial de la Asociación de Docentes de la UBA y también profesor de la Facultad de Medicina de la UBA. Así que bueno, le damos la palabra a Raúl Barrios. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En principio agradecerte, Alejandro, por la invitación, por la convocatoria. Un placer compartir este panel con ustedes. Y nada, como decía don Hipólito, yendo a las efectividades conducentes, vamos a arrancar con esta breve exposición porque no tenemos mucho tiempo. Y me parece que para pensar el deporte en la pospandemia, primero hay que compartir algunos datos de lo que sucedió durante la pandemia con el deporte, o con los deportistas en particular. Nosotros hicimos un estudio desde la cátedra y el Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología, con una muestra de 1.270 casos, mayoritariamente deportistas, gente que hace actividad física, deportistas de mediano rendimiento y alto rendimiento, y el estudio arrojó algunos datos interesantes que nos van a permitir, digamos, afrontar, por lo menos desde el punto de vista de lo que es la psicología del deporte y la salud mental de los deportistas, la pospandemia. En principio, hubo una disminución significativa, tanto en la cantidad de días de entrenamiento como en la intensidad de los entrenamientos en la mayoría de los deportistas, ¿sí? La mayoría de los deportistas reportó que por diferentes motivos, de infraestructura, de material deportivo, de falta de motivación, de incertidumbre, de ansiedad, de algunas emociones de valencia negativa, disminuyeron la cantidad de días de entrenamiento y también disminuyeron la intensidad, ¿no?, de esos entrenamientos. Y eso llevó a que casi el 60% de la muestra evalúe que su estado físico empeoró, ¿sí? Y todos sabemos que el estado físico, o la condición física, tanto la fuerza, la flexibilidad, la resistencia, lo que se llaman capacidades condicionales, son un elemento importante que inciden fuertemente en el rendimiento deportivo. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión está vinculada a las preocupaciones que surgieron en los deportistas en relación a lo que en ese momento fue la vuelta a los entrenamientos deportivos. Este estudio se hizo aproximadamente en el mes de julio, llevábamos unos 120 días de pandemia, de cuarentena, perdón, que claramente no es lo mismo, una cosa es la cuarentena, otra cosa es la pandemia, y en ese sentido, la mayoría de los deportistas manifestaron, que ese es otro dato interesante para pensar también el deporte post-pandemia, que sus metas deportivas y sus rendimientos deportivos se vieron muy perjudicados, ¿sí? Esto es lógico, natural, porque, nada, a ver, hay deportistas que perdieron el año directamente, ¿no? Piensen ustedes en un chico de octava división del fútbol amateur. Va a pasar a séptima división sin haber competido ni un solo partido en su categoría, en novena división. Tengo deportistas que atiendo en un consultorio particular que eran junior, su último año de junior, estaban clasificados por un mundial de patín, por ejemplo, que se suspendió el mundial de patín, y ya el año que viene son seniors. Es decir, no pudieron participar del mundial de su categoría, no se pudieron despedir de su categoría, y se perdieron una posibilidad enorme. Por lo tanto, su meta deportiva, sus objetivos deportivos, se vieron profundamente afectados.
¿sí? Y eso, digamos, claramente impacta sobre la motivación y sobre otro montón de variables que inciden en el rendimiento deportivo. Y por último, indagamos sobre lo que les preocupaba a los deportistas en cuanto al retorno a la competencia, ¿no? Y acá la mayoría de nosotros teníamos la hipótesis de que las preocupaciones iban a estar vinculadas a las lesiones deportivas, a contagiarse el COVID, etc. Y sin embargo, el 81% de la muestra sintió mucha preocupación y muchísima preocupación en cuanto a las normas de seguridad e higiene para la práctica deportiva. Una vez vuelto al entrenamiento y vuelto a la competencia, la mayor preocupación de los deportistas radicaba en las normas de higiene, la infraestructura. ¿Por qué? Porque todo el tiempo, a medida que se acercaba la vuelta de los entrenamientos, fuimos, digamos, recibiendo infinidad de situaciones, de protocolos que se iban a implementar a partir de la vuelta de los entrenamientos. Entonces, todos conocemos la infraestructura de la mayoría de las instituciones deportivas de la Argentina, salvo los clubes de primera división del fútbol y algunos clubes de básquet y algunos clubes de vóley. La infraestructura es deficitaria, tanto la infraestructura sanitaria, cuando hablo de sanitarios hablo de baños, de duchas, de vestuarios. Yo actualmente trabajo como psicólogo del deporte de Argentino de Merlo, que es un club de la C, que está clasificado para jugar el reducido por ascender a la B Metro. Y nada, caminé bastante vestuarios del ascenso, y la mayoría no cuenta con las medidas mínimas de higiene y seguridad para implementar los protocolos que se establecieron para la vuelta al entrenamiento y para la vuelta a la competencia. Entonces es lógico que la preocupación de los deportistas esté vinculada a eso. Otra preocupación importante, con un porcentaje alto de deportistas que manifestaron, es la lesión deportiva, luego las condiciones de infraestructura y en menor medida el temor a contagiarse. Es decir, el temor a contagiarse aparecía en el mundo del deporte como la cuarta opción, digamos, ¿no? Bien, dicho esto, esos datos, digamos, nos permitieron a nosotros, por lo menos a mí en mi área de trabajo en el fútbol, trabajar mucho sobre la psicoeducación, de qué implica adherir a un protocolo, de qué implica el uso del barbijo, qué implica adherir a llegar al entrenamiento y aceptar tomarse la temperatura, limpiarse con alcohol en gel, y adherir sobre todo, que a los argentinos nos cuesta bastante, a las normas, ¿no? Nosotros establecimos dentro del club una serie de protocolos, una serie de medidas internas, es decir, la mayoría de los deportistas del ascenso no tienen auto propio, por lo tanto comparten vehículo, ¿sí? Entonces, establecimos que los que venían en un vehículo vengan siempre en ese mismo vehículo, que no vengan tomando mate, que en lo posible vengan al entrenamiento con el barbijo colocado. Por supuesto, no había posibilidades de usar los vestuarios, no había posibilidades de ducharse, tenían que venir cambiados, llegar al lugar de entrenamiento, ya teníamos planteadas las estaciones de trabajo y cada uno se dirigía a las estaciones que les correspondía. Mantuvimos la distancia social, mantuvimos el barbijo, salvo el entrenamiento, bueno, no es aconsejable entrenar con barbijo. Terminaba el entrenamiento, saludo con codito, subían a los autos y se iban. Es decir, esto que parece una cosa muy banal, si se quiere, incide mucho en lo que es, nosotros llamamos, los psicólogos del deporte, llamamos la cohesión social. Más allá de la cultura del deporte, digamos, una de las características del deporte y del equipo deportivo es la proximidad física. Uno de los factores que tenemos en cuenta a la hora de conformar un equipo eficaz es la cohesión social y la cohesión de tarea. Para que haya cohesión social y cohesión de tarea, ¿sí?, que son, digamos, variables sociométricas, si se quieren, es necesaria e indispensable la proximidad física. El deporte es un entorno en donde por naturaleza hay proximidad física, vestuarios, viajes, concentraciones, habitaciones, campo de juego, gimnasio de entrenamiento, todo el tiempo, ¿sí? Tal es así que una de las características de un equipo deportivo es que no existe el anonimato. Y básicamente no existe el anonimato porque la proximidad física es un bien común, digamos, ¿no? Entonces, bueno, costó un poco, y va a costar, porque en principio, en el mediano, corto plazo, no hay miras de que por ejemplo, de que el público vuelva a los estadios, no hay mira de que volvamos a utilizar vestuarios, a compartir zonas mixtas, a compartir, digamos, un asado o una reunión o un almuerzo post-entrenamiento, un almuerzo post-partido. Los viajes, las concentraciones han cambiado, los protocolos de viaje, y eso digamos, ¿por qué hago mención a estas cosas? ¿Y qué tiene que ver con la psicología del deporte? Son situaciones potencialmente estresantes.
¿sí? Y las situaciones potencialmente estresantes requieren de determinados estilos de afrontamiento, que hay algunos deportistas que los tienen y otros deportistas que no los tienen. Y los estilos, en realidad todos tenemos estilos de afrontamiento. Lo que quiero decir es que no todos los deportistas tienen estilos de afrontamiento funcionales a situaciones potencialmente estresantes. Entonces hay que trabajar, digamos, para la adquisición de lo que son estrategias de afrontamiento, para que no perciban una situación como amenazante, sino como desafiante, que es lo que los hace competitivos, ¿sí? Entonces, todavía estamos pensando el deporte post-pandemia. No hay, hasta donde yo sé, digamos, no hay ningún paper escrito, no hay investigaciones al respecto, hay muy poco publicado a nivel mundial, de lo que fue la vuelta a las competencias. ¿No? Prácticamente, bueno, hay casos de contagios, la mayoría de las competencias que manejan un nivel de dinero alto pudieron realizarse. La NBA con la burbuja se realizó, la Fórmula 1 volvió sin público, con mucho protocolo de seguridad, porque ahí se trasladan equipos completos de un continente a otro, de un país a otro, son vehículos de cualquier virus y de cualquier cosa, ¿no? La NFL se jugó, la Liga de Béisbol Americana se jugó, pero se suspendieron los eventos deportivos más importantes y siguen suspendidos. Los Juegos Olímpicos, por ejemplo. Tokio 2021, en principio se va a hacer. Todavía no está confirmado. Las eliminatorias volvieron hace muy poco, la Copa Libertadores, Conmebol, Sudamericana, lo que fuera, las Copas Europeas volvieron hace muy poco, y se está transitando el deporte post-pandemia, y en verdad estamos a la espera y expectantes de cuáles van a ser los resultados. ¿Varió el rendimiento? ¿Se modificó el rendimiento? Y al principio notamos que sí. Muchas lesiones. Hoy día mismo la mayoría de los equipos cuentan con un nivel alto de lesionados. Si bien no hay contagiados de COVID-19, el parate, es decir, se dio en el mundo del deporte una situación que no se dio nunca en la historia del deporte, por lo menos de la que yo conozco, de la que yo he estudiado. Es decir, nunca un jugador o un deportista estuvo 7 meses parado, sin competir. ¿Sí? Y a mí me decía, inclusive esto también, otra cosa que hay que pensar, y que yo estoy trabajando en mi consultorio privado, es el acortamiento de plazos, ¿no? Es decir, tengo deportistas que están en edad cercana al retiro, que durante la pandemia me dijeron, Raúl, si esto dura un mes más, yo me voy a retirar. No, tengo 34, 35, 37, 38. Nunca estuve parado tanto tiempo, no sé si voy a poder volver a estar en forma para competir. Porque aun cuando no tuve club, entrenaba con los jugadores libres, iba a un gimnasio, tenía un personal trainer, conseguía algún grupo de exjugadores para entrenar, pedía permiso para ir a un club donde conocía al entrenador, al PF, y podía entrenar. Nunca nos pasó, ni en el básquet, ni en el vóley, ni en la natación, ni en el rugby. El rugby no volvió, y se espera que vuelva en marzo del año que viene. El rugby local, ¿no? Volvieron los Tres Naciones y los partidos importantes a nivel internacional. Pero digo, por lo menos en la Argentina, que es el ámbito en donde yo desarrollo mi práctica profesional y el ámbito que más conozco y más he estudiado, hay un montón de situaciones deportivas que no van a volver en el corto y mediano plazo. Y cuando regresen, no lo van a hacer de la misma forma en que terminaron o en que estaban antes de la pandemia. Y bueno, va a haber que estar atento tanto desde la medicina deportiva, de la psicología deportiva, de la nutrición, de la sociología deportiva, etcétera, etcétera, para ver qué es lo que está pasando. Y sobre todo en el deporte amateur, en el deporte juvenil, en el deporte de formación. Insisto, una cosa son los equipos de primera división y otra cosa son el 90% de la masa de deportistas que es amateur, el 90% de la masa de deportistas que en esta situación económica dejó de recibir su beca del ENAR, es decir, el ENAR está prácticamente destrozado y no está financiando cosas que yo lo sé porque atiendo a deportistas que estaban becados por ENAR y todavía no lograron la plaza para Tokio y no están teniendo el financiamiento para ir a los campamentos de entrenamiento que necesitan, para participar de los torneos que necesitan para sumar puntos para los preolímpicos, etcétera, etcétera. Los únicos que más o menos están recibiendo algún estipendio son los que ya están clasificados para Tokio, ¿sí? Que lograron mantener el monto de la beca y que les están financiando suplementación, campos de entrenamiento, alguno que otro viaje, pero bueno, eso también va a incidir en las expectativas de rendimiento. Así todos los deportistas tienen expectativas de rendimiento y expectativas de resultado. Y en función de eso establecen metas. Y el establecimiento de metas es una técnica motivacional. ¿Sí? Bueno, en este contexto de pandemia y de cuarentena, eso está alteradísimo.
¿sí? Porque todavía no se sabe cuándo va a ser el preolímpico, no se sabe si clasifica, no se sabe si clasifica en qué condiciones va a ir a Tokio, no se sabe algunas competencias de Tokio si se van a hacer en Tokio o se van a hacer en otro lado. Se está hablando que algunas competencias no van a ser en Tokio, sino que van a ser, no sé, el pentathlon, por ejemplo, se está hablando que sea en Hungría, que es el país por excelencia cultor del pentathlon. Es decir, hay mucha incertidumbre todavía en lo que va a ser el desarrollo del deporte post-pandemia, de mediano y alto rendimiento, ¿sí? Y lo que a los psicólogos del deporte nos preocupa es que la incertidumbre es un caldo de cultivo para estados depresivos, cambios de estado de ánimo, aparición de emociones de valencia negativa, desmotivación, aparición del síndrome de burnout, aceleración del retiro deportivo, incremento de lesiones, trastornos alimentarios. Es decir, trastornos alimentarios no como lo manifiesta el DSM-5, sino más bien conductas no habituales, digamos, ¿no? O lo que se llaman los trastornos alimentarios no específicos, ¿sí? Bueno, hay todo un desarreglo porque básicamente, y con esto por ahí termino si no me excedo en el tiempo, el objetivo del entrenamiento del deportista es la competencia. El deportista, a diferencia de la persona que hace actividad física, no hace deporte por una cuestión de salud. Hace una cuestión competitiva, profesional, de gloria, de dinero, de fama, de lo que fuera. Los que habitualmente corremos 6, 7, 8 kilómetros, hacemos un partido de pádel por semana o actividad física, lo hacemos por una cuestión vinculada o a la estética o a la salud. Y a nosotros no nos representa mayor problema. Es decir, vieron, bueno, el tema de los runners en la cuarentena, ¿no? Cuando se habilitaron, bueno, salieron todos en masa, y la verdad que hoy hay mucha gente de esa que salió a correr que no está corriendo, digamos, ¿no? Era como un desahogo, como la necesidad de salir a hacer algo que, es decir, la prohibición genera deseo, eso está más que claro en el mundo de la mente, ¿no? Entonces salimos todos a correr cuando no habíamos corrido nunca, no teníamos el hábito, etcétera, etcétera. Bueno, post pandemia, seguramente mucha gente cambió de hábitos, mucha gente empezó a realizar actividad física, aún en condiciones adversas, mucha gente compró equipamiento deportivo, las tiendas online de equipamiento deportivo realmente, tengo conocidos que tienen, porque habitualmente compro material deportivo, conozco gente que compra, vendieron mucho más que lo habitual, ¿sí? Y la gente, la mayoría de las personas vinculadas a la actividad física, no al deporte, le empezó a dar un valor a la actividad física que no se lo daba antes de la pandemia. Es decir, post pandemia tenemos que pensar el deporte y la actividad física. Son dos cosas diferentes. El deporte implica una competencia y por lo tanto un logro deportivo y un rédito económico, y la actividad física implica una cuestión estética de ideal de cuerpo, una cuestión de salud física y una cuestión de salud mental, ¿sí? Entonces, estos son los ámbitos que me parece que, sobre todo de la actividad física, es un ámbito o es una actividad que va a cambiar bastante en la pospandemia. Habrá que ver si el cambio se mantiene, tomando en cuenta las etapas del cambio de Prochaska, si se mantiene, decae, crece o lo que fuera. Pero en principio sí tenemos información, digamos, y hemos hecho algunas encuestas, de que mucha gente común, por decirlo de alguna manera, adoptó la actividad física como una actividad que no la tenía en su agenda habitual antes de la pandemia, ¿no? Por diferentes razones. Así que bueno, creo que estoy ya con el tiempo y me parece que nada, termino aquí. En todo caso, cuando retomemos o establezcamos el espacio de preguntas, disponible por supuesto para el que quiera, ¿no? Perfecto, excelente exposición. Raúl, muchas gracias. La verdad que muy interesante el trabajo. ¿Lo pueden compartir, digamos, el trabajo de la cátedra? Yo sé que el Laboratorio de Psicología Social de la Facultad de Psicología hizo unas encuestas brillantes. Sería interesante que si los querés intercambiar después los podamos hacer públicos también. Sí, como no. Te paso los documentos cuando terminemos la ponencia, te lo paso por WhatsApp y distribuirlo vos como quieras. Fantástico, así se los hacemos llegar a todos los que están asistiendo a esta reunión. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Raúl. El conocimiento se genera para ser compartido, básicamente. Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Raúl. Bueno, le damos la palabra a Gabriela de Roya, ¿sí? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Les voy a compartir pantalla, así un poco voy animando, me van siguiendo con algunas diapositivas que preparé para el día de hoy. A ver, un segundito que ya les comparto. Bueno, como dijo Alejandro, mi nombre es Gabriela de Roya, yo trabajo en la Universidad de Flores dirigiendo el Laboratorio de Estudios en Actividad Física. No sé si lo pueden ver ya. Sí, se está viendo. Okay. Y también, bueno, coordino el área de actividad física, el Programa Nacional de Lucha contra el Sedentarismo en el Ministerio de Salud de la Nación.
Así que un poco la idea de hoy es hablarles, y me dio el pie mi compañero anterior que habló de la actividad física y bueno, de la importancia y la diferencia con el deporte, ¿no? Mi área de conocimiento, de expertise profesional, académico, es el área de la actividad física. Y bueno, hablar de esto de la actividad física y el COVID-19, como pensarlo como la doble pandemia, que es lo que se está hablando en este momento en el mundo, en la literatura mundial. Bueno, un poco les voy a contar desde cuál es el marco de la actividad física y la salud. Un poco también lo contaba mi compañero anterior, hablando de esto de la salud como uno de los objetivos fundamentales de la actividad física, ¿no? Sabemos que las enfermedades no transmisibles son las que se llevan el mayor porcentaje de las muertes a nivel mundial y también de la discapacidad a nivel mundial. Y se dice que 4 de cada 5 personas mueren de una enfermedad crónica. Específicamente, una porción que es bastante importante, un 35% de estas muertes, son muertes prematuras, que comienzan ya a los 30 años. La gente empieza a morir de estas enfermedades no transmisibles, y la mayoría de estas muertes son evitables. Eso es lo que hay lo que tiene que resonar, y cada vez ese punto de corte se va corriendo a antes. Antes un niño, una niña, un adolescente no tenía una diabetes de tipo 2, y en cambio en este momento ya estamos empezando a encontrar estas patologías ya a edades tempranas. Estas enfermedades crónicas comparten, bueno, que son las que más se llevan, digamos, están en el podio de las muertes, que son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, algunos tipos de cánceres que son prevenibles con actividad física, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Y estas enfermedades comparten hábitos que son los que colaboran, este comportamiento colabora a aumentar el riesgo de padecer estas enfermedades, que son la alimentación poco saludable, el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol y la insuficiente actividad física. Por eso, como el marco de dónde estamos hablando. Y bueno, como ustedes hablaban, esto afecta de manera desproporcionada a los diferentes países, y también hay diferencias de género en las muertes y para la actividad física también. Muy bien, vamos avanzando. ¿Pueden ver la segunda diapositiva? Así ya me quedo tranquila de que pasa bien. ¿Sí? Se ve perfecto. Muy bien. Vamos a hablar un poco de datos epidemiológicos. A nivel mundial, los datos nos dicen que el 27.7%, o sea, 3 de cada 10, no alcanza las recomendaciones mundiales mínimas de actividad física, que para un adulto son de 150 minutos de intensidad moderada o 75 de vigorosa, o una combinación equivalente entre ambas a la semana. O sea, no suman a la semana ni siquiera 150 minutos de actividad física. Esto a nivel regional es aún mayor, 4 de cada 10. Y en Argentina es el 44.2%, esta es la última encuesta, la cuarta encuesta publicada el año pasado, que tiene estos valores. Y nosotros vemos que esto, hay una diferencia, que es una diferencia que se encuentra a nivel mundial, regional y también en Argentina, son los datos estos de Argentina, de los gráficos de barra, donde la mujer es menos físicamente activa que el hombre, y además esto es durante todo el ciclo de la vida, la mujer es menos físicamente activa, y con el pasar de la edad, y ahí están la población de hombres y mujeres mayores de 18 años, se va incrementando el nivel de insuficiente actividad física. O sea, lo que mide la encuesta nacional de factores de riesgo es actividad física baja, o sea, no cumplir con las recomendaciones. Y eso es mayor, no cumplir es mayor a medida que vamos aumentando en la edad. En los niños, niñas y adolescentes esto es mucho mayor, o sea, solamente 2 de cada 10 cumplen con las recomendaciones mundiales. El 81% a nivel mundial no cumple. Es verdad que el estándar en niños, niñas y adolescentes es mayor, es 1 hora de actividad física de intensidad moderada y vigorosa diaria.
¿sí? Todos los días deberían hacer al menos 1 hora de actividad física diaria. Es más alto que el de adultos, pero es realmente un estándar bastante accesible, posible, si lo pensamos en términos de un entorno donde los chicos puedan y las chicas puedan realizar actividad física al aire libre, en la escuela, en los desplazamientos, etc. A nivel regional es de 84.3 y a nivel nacional la insuficiente actividad física de adolescentes, porque nosotros tenemos la EMSE, que es la Encuesta Mundial de Salud Escolar, que mide que la población es de adolescentes es de 83.5%. Por lo tanto, realmente es una problemática mundial, regional y nacional la que estamos viviendo de la insuficiente actividad física. Y esto, como les decía, también es mayor en las mujeres respecto que en los hombres, también en los adolescentes. Por lo tanto, ya se había empezado a hablar de una pandemia de la inactividad física, por lo cual las instituciones a nivel internacional han marcado la necesidad de poder armar planes globales a favor, políticas de acción a favor de la actividad física. Se sabe que esto es un artículo publicado también de la OMS del 2009 ya, y por eso es que se marca como la pandemia de la inactividad física. Podemos ver este cuadro donde vemos que está dividido por a nivel global, después países de bajos ingresos, de medianos y de altos. Lo que podemos ver es que en países de medianos y altos ingresos, la actividad física es la 4ª causa de muerte por enfermedad crónica. Está en el 4º puesto. Solamente la supera el tabaco, la hipertensión arterial y la obesidad en los países de medianos ingresos, y en los países de bajos ingresos, la actividad física forma parte por ahí de una de las, está un poquito más abajo, justamente porque las políticas a favor de la actividad física no fueron tan necesarias, porque las personas para trasladarse, para realizar sus trabajos, realizan actividad física mientras en el dominio del trabajo, en el dominio de los traslados y seguramente también en el tiempo libre. El mayor problema los tenemos los países que nos hemos desarrollado en estas últimas etapas y no hemos podido acompañar con políticas públicas a favor de la actividad física y el desarrollo urbano, el aumento del parque automotor, el aumento de las jornadas laborales, el aumento de las jornadas escolares, la tecnología, el uso del tiempo libre, nos ha ha sido a favor del sedentarismo y de la insuficiente actividad física. Muy bien. Entonces, acá lo que les quiero plantear es los dominios en los cuales las personas realizan actividad física. Son en el hogar, cuando realizamos las tareas de la vida cotidiana, cuando hacemos jardinería, mantenimiento del hogar, o mismo podemos hacer actividad física organizada, como si fuera ejercicio físico, planificada, estructurada y orientada a mejorar las dimensiones de la capacidad física o de esa condición física o aptitud física. En la escuela, en el trabajo, podemos hacer actividad física, ya sea, por ejemplo, educación física, los recreos activos, realizar campamentos, torneos en la escuela. En el trabajo también hay este tipo de iniciativas, en muchos trabajos, en otros no. En el transporte activo forma parte de una oportunidad a favor de la promoción de la actividad física y el tiempo libre, ¿sí? Tratar de fomentar espacios para el uso del tiempo libre a favor de la actividad física. Y en este caso también está el deporte, o sea, se incluye dentro de este dominio donde preponderantemente el deporte se puede organizar para ser utilizado en este dominio. También en la escuela una forma de deporte puede llegar a estar incluida. Entonces, todos estos dominios, si uno
si uno realiza actividad física y las políticas, las políticas públicas junto a las decisiones personales, porque no solamente las políticas, sino el saber que me hace bien y el decidir subir una escalera caminando en vez de subir una escalera mecánica, o el decidir ir a pie o en bicicleta al trabajo y no utilizar el transporte público o el transporte motorizado, el transporte personal, privado, es una elección también muchas veces que es como un equilibrio, entonces por eso está la balancita entre estas dos cuestiones. Esto va a ayudar o no a la salud física, psíquica y social, dependiendo de cómo yo utilice estos dominios y las elecciones de actividad física. A partir del inicio del año, en Argentina se ha producido un cambio radical. Nos hemos puesto el barbijo a nivel mundial y en Argentina, la Argentina no escapó a esto, y como ahí lo quise poner en la imagen, nos enfrascamos de alguna manera. El aislamiento social fue una de las necesidades para que este virus no siga propagando y el contagio no siga aumentando, y por lo tanto nos tuvimos que de alguna manera enfrascar. Entonces, esos espacios donde teníamos posibilidades de hacer actividad física, quedaron reducidos al hogar de alguna manera, o sea, la escuela y el trabajo no, el transporte no, el tiempo libre no, y nos quedamos en las escuelas. Entonces, ahí un poco lo que hablaban antes era, las decisiones individuales han debido ser fundamentales para poder sostener actividad física en el hogar. Nosotros hemos hecho un estudio con la Universidad de Flores, en realidad 3 estudios, pero uno que ya estamos a punto de, bueno, ya estamos escribiendo resultados y prontamente a publicar en realidad con 10 países a nivel mundial, y en el cual también este paper lo vamos a escribir junto con Chile. Hemos visto, como están viendo en todo el mundo, que la gente se ha sentado más y no ha cumplido además con las recomendaciones mundiales. Las dos cosas, porque uno tiene que alcanzar las recomendaciones mundiales, pero actividad física moderada, vigorosa, no va a estar haciendo todo el tiempo. Entonces, toma énfasis la actividad física leve, el solo hecho de pararme, el solo hecho de dar algunos pasos en casa, pero esa oportunidad se ha reducido a mucho. La gente se ha sentado mucho. ¿Cuánto? Entre 7 horas y 9 horas y más. Y la gente que estaba sentada entre 7 y 9 horas o más se ha sentado aún más. Eso es lo que hemos visto. Ha aumentado la gente que se ha sentado, y también el tiempo frente a pantalla ha aumentado, por supuesto, va en línea, y además han reducido las posibilidades de realizar actividad física moderada vigorosa. Por lo tanto, estos dos factores que son independientes se han sumado. Por lo tanto, estamos hablando de una doble pandemia, la que teníamos antes de la insuficiente actividad física, y esta pandemia de COVID que ha hecho fortalecer aún más la insuficiente actividad física y el sedentarismo. Este artículo que salió ahora, hace unos meses, habla de que la gente, estamos viendo que se mueve menos y se sienta más. Y estamos pensando en qué va a pasar después. Estos cambios van a seguir, van a persistir, la gente se va a seguir sentando aún más, este hábito se va a sostener. Si es así, vamos a tener que luchar contra esta pandemia todos juntos. Y acá el monstruo que antes teníamos de la inactividad física se agrandó y está con todas las fuerzas. Y sabemos que eso va a generar más discapacidad y más riesgo de tener enfermedades crónicas. O sea, la gente se va a enfermar más. Lo sabemos que la gente que también ya tenía enfermedades crónicas también es factor de riesgo y tiene una predisposición ante el virus mucho mayor. Entonces les traje como para compartir que es la Declaración de Bangkok de la actividad física, que es del 2016, pero está vigente,
actualmente, porque es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Acá se ve, a la actividad física no se ve ahí, dice actividad física como una política en todas las políticas. Justo ahí se ve que en la configuración cuando lo amplié no se ve, pero pensar a la actividad física como una política en todas las políticas. ¿Por qué? Esta imagen está relacionando a los objetivos de desarrollo sostenible más la actividad física. La actividad física como eje central, ¿sí? Para fomentar la buena salud y el bienestar. Desde ese lugar, que ese es el objetivo número 3, pensar de qué manera mejoramos la calidad en la educación. Y ahí estamos pensando en alfabetizar motoriamente a los niños, niñas y adolescentes para que cuando terminen la escuela puedan ser personas físicamente activas y no tengan la necesidad de estar detrás de una persona que les esté orientando a saber qué es lo que tienen o no que hacer a favor de su salud. Pensar en la actividad física como una política de género, y aún más en este momento, donde se va a enfatizar después de la pandemia todas estas desigualdades. Las desigualdades y la inclusión, pensar a la actividad física desde la diversidad, pensar en que actividad física, no hay una actividad física adaptada para las personas con discapacidad o una actividad física adaptada para las personas mayores, no, la actividad física es cualquier movimiento producido por los músculos esqueléticos que genera un gasto de energía. La actividad física es movimiento, y no hay un movimiento adaptado, es movimiento y cada uno puede hacer un movimiento que le va a hacer bien a su salud, sobre todo si cumple con las recomendaciones mundiales. Esté sentado en silla de ruedas, esté caminando con un bastón, esté sin poder ver, o tenga 80, 100 años. No tiene que ver con eso. Pensar desde ese lugar, y que post pandemia tenemos que pensar sobre todo en esas personas que son menos físicamente activas. Pensar en el desarrollo, y también lo hablaban antes, pensar en un desarrollo de ciudades con oportunidades a favor de la actividad física. Pensar desde lo arquitectónico, pensar en lugares para que todos y todas las personas puedan ser físicamente activos todos los días. Pensar en que esto favorece también al calentamiento global, a la utilización de fósiles. Si aumentamos el transporte activo, las personas caminan y bicicletean o patinan antes que utilizar el transporte motorizado, vamos a favorecer al aire, vamos a favorecer a la reducción de utilización de fósiles, y vamos a favorecer a la salud. Y más en este momento donde se está diciendo que no utilicemos un transporte público para movernos, utilicemos la bicicleta, vayamos a pie para reducir el contagio. Ahí estamos, ahí es donde tenemos que empezar a fomentar. La vida en la tierra, tratar de lo mismo, tratar de cuidar el espacio, fomentar el turismo a partir de la actividad física, utilizar todos los espacios blancos. La Argentina es muy rica en clima, en geografía, utilizar los espacios blancos, verdes, azules, los espacios marrones, las montañas, los espacios grises, como los espacios en las ciudades, todo el espacio de la vida en la tierra. Y la paz y la justicia, y en este punto habla muy fuertemente del deporte. Pensar el deporte como un espacio de encuentro, de cooperación, de encuentro entre personas de diferentes nacionalidades, de diferentes estratos sociales, de diferentes edades, unir al ser humano en el deporte por la paz y la justicia. Creo que esto es como una foto de lo que tenemos que fortalecer y ampliar las fuerzas como a la actividad física, tomando la actividad física como una política en todas las políticas, y me parece que ahora, post pandemia, es donde tenemos que trabajar más fuertemente. Muchas gracias. Excelente, Gabriela, excelente, me encantó la perspectiva, la verdad que esto de alfabetizar, que vos estás planteando, el papel de la educación, el papel de las políticas y la formulación de las políticas con tantas miradas interdisciplinarias nos compromete y nos llama
cada vez más a trabajar activamente por esta agenda. Excelente. Bueno, le damos la palabra a Pérez Ladaga, Oscar Pérez Ladaga. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien, Ale? Sí, Gustavo, perfecto. Te dije, Oscar, Está muy bien, no hay problema. Bueno, nada, primero agradecerte a vos por la convocatoria, a Mercedes que hizo de Nexo entre nosotros, y agradecer las dos ponencias anteriores en donde hablan claramente de deporte y actividad física. Ahí, como está en la presentación, yo soy director de la licenciatura en terapia física, en donde tratamos de promover ya desde los futuros profesionales de la kinesiología el rol importante de lo que es moverse. Nosotros tenemos desde nuestra actividad de extensión universitaria un grupo de entrenamiento abierto a la comunidad, en donde tratamos de fomentar ya para que los futuros profesionales se preparen para esta doble pandemia que bien nombraban antes y que nos parece muy interesante, que ahora está reforzado con esto del COVID, pero esta pandemia de la inactividad física nos viene persiguiendo hace bastante. Entonces, en realidad lo primero que quería pensar un poquitito es que en realidad son las consecuencias de la pandemia, no solo de la pospandemia, ¿no? Porque todavía estamos en pandemia, o sea, esto de la pospandemia no nos va a llegar después, hoy todavía estamos en esta realidad, y en esta realidad tenemos que pensar qué es lo que le pasa a la persona, al deportista y al ciudadano común que hace actividad física y que hace deporte de no alto rendimiento, en donde seguramente pueden tener una depresión o caída en su estado de ánimo por el duelo de la pérdida de un ser querido, dificultades por trastornos económicos y la incertidumbre de su trabajo, angustia por la incapacidad de poder adaptarse a las realidades, que bien nos contaba Raúl en su momento que le pasa a los deportistas, irritabilidad por no saber adaptarse a estas realidades, pérdida de las aptitudes físicas. Todos sabemos que con el desuso y con la inactividad se pierden aptitudes físicas, que vamos a ver ahora en un minuto. Mucha falta de cuidados y de controles. La población en general ha dejado de ir a los centros médicos y ha dejado de hacer controles de rutina, y esto va en contra de la vuelta a la actividad física el día que quieren retomar su actividad. Ha habido mucho aumento de peso en la población, y claramente pensar que cuando entrenamos mejoramos las capacidades, pero cuando dejamos de entrenar las perdemos, y esto pasa todo el tiempo, y en esta pandemia ha pasado mucho, que el aislamiento domiciliario ha llevado a que la población haya perdido capacidades neuromusculares. ¿Qué significa esto? Han perdido capacidades de reacción, falta de fuerza muscular, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, y todo esto tiene impacto en la funcionalidad. Porque uno no tiene que pensar solamente en la actividad física en el adulto sano y joven, sino en el adulto mayor también, porque el adulto mayor también hace actividad física, también hace deporte, y en la medida que deja de hacer deporte y actividad física pierde función. Y el perder función lo quita de sus relaciones sociales, lo quita de poder ser independiente, le dificulta la actividad de la vida diaria. Y cuán importante es que seamos todos, desde cada una de nuestras áreas, promotores de actividad física para que la gente siga apuntando a la funcionalidad. Nosotros cuando hablamos de actividad física en el ciudadano común de calle, hablamos que uno entrena para la vida. El objetivo no es el logro deportivo, sino el objetivo es caminar, tomar colectivo, correr al colectivo, tirarse al piso, jugar con los nietos, y en función de eso es donde apuntamos a la sociedad para que pueda entrenarse para esta vida. Y como bien decíamos antes y han nombrado antes, estas modificaciones de pérdida de masa muscular, de fuerza y de capacidad aeróbica, capacidad cardiovascular, ha traído lesiones. Y la gente, en la medida que ha vuelto a hacer actividad física, se ha lesionado más. En los deportistas de élite, uno ha visto que ha habido un mayor porcentaje de desgarros. Uno dice, ¿por qué mayor porcentaje de desgarros en deportistas profesionales? Que se estuvieron preparando durante la pandemia en todo el tiempo. Y porque claramente la realidad de la pandemia nos ha afectado a todos, y porque imagínense que si esta le ha afectado a deportistas profesionales que viven para el deporte, ¿cómo le afectará a aquella sociedad y a aquellas personas de calle, comunes, que no viven para el deporte, que han querido salir a hacer desesperadas, como bien decía Gabriel anteriormente, a hacer actividad física? Las calles se llenaron de runners, se llenaron de ciclistas, de las cosas que más se vendieron fueron bicicletas. Si uno ve gente andar en bicicleta, que antes no andaba en bicicleta, y esto trae sus consecuencias. Ahora,
para todas estas problemáticas uno puede pensar, bueno, pero el deporte y la actividad física ¿nos puede ayudar a revertir todo esto? Claramente, para pensar en esto, vamos a resumir en 5 grandes beneficios que tiene la actividad física y el deporte. El primero está relacionado con disminuir la ansiedad y la depresión. Sabemos que hacer actividad física aumenta los niveles de dopamina, libera endorfinas, genera sensación de placer. Y sabemos que nos ayuda a mantenernos psicológicamente activos y positivos. Ahora, el gran desafío de esto es vencer la inercia del no hacer nada. O sea, el momento más difícil para empezar a hacer actividad física es el arrancar. Cuando la persona ha decidido hacer actividad física y está en el gimnasio, está haciendo actividad física, la disfruta, en el momento previo es cuando más le cuesta y empiezan a aparecer las excusas. Entonces, trabajar y pensar en la motivación de cómo decidir hacer actividad física es fundamental, pensando en que actividad física para el ciudadano no hay una actividad física mejor, sino la actividad física mejor es la que le guste, es la que le sea fácil de hacer, es la que le quede cerca de la casa, que no tenga que transitar 1 hora de transporte para llegar al gimnasio, no. La actividad física, como bien decían antes, es levantarse, tomar clases de baile, salir a caminar, hacer algo que sea accesible. Si no es accesible, no es perdurable, y la actividad física va a traer sus consecuencias con el tiempo. No es como una pastilla para la presión que hace efecto inmediato, o como otros medicamentos. La actividad física vamos a tener logros de acá a un tiempo que venga más adelante. El segundo beneficio es el cardiovascular. Claramente sabemos que hacer actividad física mejora la frecuencia cardíaca, mejora la circulación, y nos hace tener beneficios que mejoran la salud cardiovascular y la salud respiratoria. En la medida que hacemos actividad física, nuestra capacidad de resistencia al ejercicio es mayor, el cuerpo tiene esta posibilidad de adaptarse a los estímulos, por ende en la medida que vamos mejorando los estímulos, aumentando los mismos, nuestra capacidad de respuesta o adaptación es mejor. Ahora, el cuerpo tiene este gran beneficio de adaptarse al estímulo positivo, como también de adaptarse al estímulo negativo. Si no tengo estímulos positivos, el cuerpo cada vez va a ir en deterioro. Con lo cual es fundamental estimular estas posibilidades de actividad física. Y como cuarto y quinto beneficio, reducir el sobrepeso. Sabemos especialmente que a la población con sobrepeso el COVID le ha pegado más fuerte, hay trabajos que esto lo demuestran, con lo cual sabemos que hacer actividad física con una dieta adecuada ayuda a prevenir el sobrepeso, y por otro lado sabemos también que la actividad física ayuda para aumentar las defensas que tiene el organismo. En la medida que hacemos actividad física, nuestro cuerpo está más fuerte porque se adapta a estas realidades. Ahora bien, uno puede salir a pensar en que tenemos que hacer mucha actividad física, pero tenemos que saber claramente que en este contexto de pandemia, que es lo que nos convoca el día de hoy, tenemos que pensar claramente en 2 situaciones, aquellas personas que hayan tenido COVID y aquellas que no hayan tenido COVID. Con lo cual, este es un cuadro muy sencillo que está publicado en muchos lados, en donde son las recomendaciones en qué hacer a aquellas personas que han tenido COVID. Si soy un deportista que soy asintomático con un test negativo de COVID, puedo hacer actividad física. Si soy un deportista asintomático con test positivo de COVID, puedo hacer actividad física en forma lenta, pero tengo que mantenerme por lo menos 2 semanas inactivo o alejado de la actividad física. Si soy asintomático y tengo anticuerpos, pasa exactamente lo mismo. Ahora, aquellos pacientes o aquellas personas que hayan tenido COVID, claramente es importante que consulten a su médico. O sea, un paciente con COVID no puede salir a hacer actividad física sin antes consultar a su médico y que le haga los test y las evaluaciones correspondientes. Si bien tenemos que fomentar la actividad física en toda la población, es fundamental también que fomentemos los cuidados que la población tiene que tener. Independientemente de cumplir los protocolos y de cuidados de contagio, una persona que ha tenido COVID, claramente, si no pasa por su médico, corre riesgo de tener lesiones o tener alguna consecuencia por haber estado haciendo actividad física sin haber estado preparado para la misma. Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de hacer actividad física? Bueno, claramente, en relación al COVID estamos hablando, claramente sabemos que las actividades al aire libre tienen mucho menor riesgo que las actividades en el interior. Sabemos también que las actividades que tienen menos contacto físico tienen menos riesgo de contagio. Sabemos que cuando hay menos cantidad de deportistas también.
Sabemos que si no compartimos elementos tenemos menos riesgo que si compartimos elementos, el tiempo de exposición es importante, el cumplimiento de las normas de higiene y las normas de distanciamiento social. Ahora bien, es cierto también que, como bien decían antes, el que sale a hacer actividad física es raro que tenga temor, o sea, no es uno de sus primeros temores el contagiarse de COVID. Pero que no tenga el temor a contagiarse del COVID no significa que tengamos que ser transmisores de los cuidados. Todos los protocolos generados, nosotros, yo trabajo también en el Yacht Club Argentino, en el equipo de vela, y en todos los deportes se han armado los protocolos correspondientes para poder prevenir. O sea, como agente de salud, lo primero que tenemos que hacer es prevenir que el paciente y que el deportista no se contagie y que pueda desarrollar correctamente la actividad sin correr riesgos. Por eso hablábamos de la consulta con el profesional antes de empezar a hacer actividad. En conclusión, y para no extendernos mucho, y esto sí es importante, pensar en que la actividad recreativa, deportiva, se basa en el caso individual de cada persona, y que este análisis individual uno tiene que tener en cuenta cuál era su estado de base, cuál es su realidad, el riesgo de infecciones con otros deportistas, la consulta con el médico en aquellas personas que hayan tenido COVID, y diría también en aquellas personas que sean sedentarias, ¿no? O sea, un buen plan de actividad física debería iniciarse con un apto físico de parte de un médico, de un deportólogo, su médico clínico, que evalúe a la persona y le diga cuál es la capacidad de actividad que pueden tener para evitar males mayores. Y sí, como se nombró anteriormente, tener en cuenta que los mayores beneficios en esta pandemia y en la pospandemia para el común de la sociedad tienen que ver con actividad física de intensidad moderada. La actividad intensa no va a generar grandes beneficios, la manera de hacer actividad intensa es hacer estos trabajos que se hacen en circuitos intervalados, cuando uno hace distintas actividades intensas con tiempos de recuperación en el medio, pero pensar que si uno tiene que recomendarle a la población hacer actividad física o deporte, que el inicio debe ser progresivo, que tiene que ser controlado, y que la actividad física intensa, desmedida, puede traer algún tipo de problema y de dolor de cabeza posterior, más allá de la pandemia. Tener en cuenta los protocolos, cada deporte, cada actividad, cada institución tiene los mismos, casi todos hablan de burbujas, de cuidado, de toma de temperaturas, y esto al deportista lo afecta, ¿no? O sea, lo que hablaba en la primera ponencia tiene mucho que ver, o sea, el deportista se siente intimidado por estas cosas también, y yo creo que con el tiempo, el bajar la guardia de los cuidados también hace que corramos riesgo en relación a la enfermedad, ¿no? O sea, cuando volvimos a la actividad física, las primeras semanas eran máximos cuidados, en la medida que el tiempo pasa la gente se cuida menos, y creo que es función nuestra, de cada uno de los roles, de las profesiones que nos convocan, ser educadores, ser promotores de actividad física, pero con responsabilidad. Y creo que es parte del espíritu de esta convocatoria, poder tomar conciencia de esta realidad y apuntar a esto, ¿no? A cuidarnos entre todos, y que hacer actividad física está muy bien siempre y cuando sea en la justa medida. Yo no soy médico, pero uno no toma una dosis inadecuada de antibióticos, uno no toma una dosis inadecuada de analgésicos. De la misma manera, uno no debe hacer una dosis inadecuada de actividad física. Sabemos que moverse básicamente es fundamental, pero pasarse de rosca en actividad física también puede traer su riesgo, con lo cual hay que saber bien cuál es la medida de estas cosas. Así que bueno, espero haber cumplido con el tiempo y después a disposición para las preguntas que tengan. Excelente, Gustavo, muchísimas gracias, y también me quedo con esta idea de promotores de la salud, así que excelente. Bueno, vamos a darle entonces la palabra a Adrián Desiderio, que es nuestro último expositor de esta segunda jornada. Adelante, Adrián. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Alejandro Torriles, y obviamente a mi amigo Caniachi, Emiliano Caniachi, que gentilmente me invitó para participar de este excelente evento. Cuando uno es el último que habla, siempre tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que aprendió mucho de todos los expositores. La desventaja es que muchos de los expositores dijeron lo que uno pensaba decir. Entonces, esto genera conflicto. Vamos a tratar de ser simpáticos y tratar de quizás
tratando de repetir lo menos posible, lograr algún efecto docente en el día de hoy. Yo soy profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la UBA en cirugía, soy consejero, o sea, comparto dentro del consejo directivo de la Facultad de Medicina con Emiliano Cagnacci la participación directiva de la Facultad de Medicina, y presido el Comité de Deporte y Salud de la Asociación Médica Argentina porque históricamente mi desarrollo médico se complementó con mi desarrollo en las artes marciales. Presido la Federación de Educadores Integrales de Taekwondo de la República Argentina, y desde el año 73 dediqué mi vida a las dos cosas, a la medicina a partir del 78, que me recibí de médico, y taekwondo, que me recibí de cinturón negro en el 77, y ejercí la docencia hasta ahora. Por lo tanto, esto es un poco la síntesis de por qué hoy estamos acá, porque si no tendría que estar en un ámbito quirúrgico. Bueno, vamos a pasar algunas imágenes. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bueno, desde el punto de vista académico, como expresé... Perdón, Adrián, ahí no sé, pensé que cuando diste play iba a ser animada, pero no se está viendo, ¿eh? No es animada, no es animada. ¿Ahí se ve la segunda? No. No se ve. ¿No se ve la segunda? Se ve negro, todo negro. ¿Ahí se ve? Ahí estamos, perfecto. Bueno, vamos entonces de esta forma, porque no sé por qué no... Sí, correlas así por cualquier cuestión, así que se ven igual. Mejor así. Bueno, como dije, el Comité de Deporte y Salud fue creado en el año 2002 en la Asociación Médica Argentina, institución centenaria, una institución que es pionera de aglutinar a los médicos académicamente, y mi maestro, el profesor Elías Hurtado Hoyo, que hoy está presente en este Zoom, él está en Estados Unidos, y bueno, yo lo invité para que esté, y él está acompañándonos hoy acá. Era el presidente de la Asociación Médica Argentina y fue quien me estimuló para desarrollar esta propuesta nueva y novedosa, que era empezar a hablar de deporte y salud. Ese día tuvimos la suerte de contar con numerosas personalidades que galardonaron un evento sin igual, en donde ustedes pueden ver y observar que para la época eran los que realmente señalizaban el deporte como con una magnitud y una exponencia importante. ¿Y cuáles son los objetivos que planteamos en ese momento? El incorporar el concepto de actividad física igual a salud. Algo que ahora es lo que se habla, o sea, prácticamente todos los exponentes hablan de actividad física y salud, y fíjense de lo que hablábamos, seguridad en el deporte. Es decir, que cuando hablamos de deporte, no hablamos de deporte y salud, si bien el comité se llama de deporte y salud, cuando hablamos de deporte hablamos de seguridad. ¿De qué forma? El deporte puede llevar a la salud evitando enfermedades que provoca el deporte, sobre todo el de alto rendimiento, que lo consideramos obviamente ya lesiones por trabajo, podríamos decir. Y lo otro que decíamos era, el instructor deportivo debe ser un agente de salud. Es decir, ya estoy hablando del año 2002, incorporamos el concepto de que el instructor deportivo debía ser un agente de salud. ¿En qué basaba yo esto? Bueno, por mi experiencia en el taekwondo, en donde uno se para delante de 40, 50 chicos para dar una clase, y los chicos miran atentamente y escuchan al profesor como si fuera algo mágico. Y muchas veces un profesor que no está preparado dice cosas porque no conoce, porque no sabe de fisiología del ejercicio, porque no sabe de lesionología, porque no sabe de nutrición, da consignas que el alumno las toma como verdades absolutas. Y esto nos preocupaba del Comité de Deporte y Salud. Entonces empezamos a generar cursos, seminarios, congresos, en donde involucramos a distintos deportes. En ese momento se acercó natación, estuvimos con la gente de rugby, estuvimos con la gente de judo, taekwondo, muchísimo hicimos, abriendo la asociación médica a la comunidad, en este caso, comunidad que tenía que ver con el deporte. Y ahí
Hicimos ya más o menos en el año 2005 eventos con River. En esa época Mostaza Merlo estaba como director técnico y el presidente de River de esa época participó también y mostraron toda la actividad que hacían física y deportiva ligada a la salud un club como River, y fue motivo de una página completa en la revista Olé. Pero también hicimos eventos importantes en la Facultad de Medicina. En el año 2015 realizamos un evento que se llamaba Jornadas de Medicina Aplicada a las Artes Marciales, en donde a 700 instructores de taekwondo se les enseñaron temas importantes que para nosotros eran trascendentales, como primeros auxilios, reanimación cardiorrespiratoria, fisiología del ejercicio, nutrición, en el deporte, etc. Y ya se hablaron de los beneficios. Lo importante desde el punto de vista de los beneficios que genera el deporte: crea hábitos saludables, previene los síndromes de enfermedades crónicas predisponentes. Los docentes que hablaron previo a mi exposición lo hablaron perfectamente, no voy a avanzar en ello. Y después este año llegó el COVID. Y el COVID nos trajo muchísimos problemas. Ustedes ven a la derecha, en el marco superior, se ve el virus. Esta es una microscopía electrónica. Fue la primera imagen que se obtuvo. Perdóname, Adrián, no se está viendo. Pasá la filmina. Ahí.